Climática y la escasez hídrica, en Quilimo nos comprometemos a transformar el valor del agua en la producción de alimentos, guiando a empresas y agricultores hacia un mundo donde la disponibilidad de agua sea una realidad para todos. Quilimo es acción. Conectamos actores que invierten en seguridad hídrica con agricultores que cuidan el agua de las cuencas más críticas del mundo, optimizando el uso del agua en la producción agrícola y acompañando a las empresas en su camino para ser agua positivas. Actuamos de manera colectiva para construir un futuro donde el agua esté disponible para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. En Quilimo, lideramos el camino hacia un futuro agua positivo, donde el agua es una fuerza impulsora del desarrollo y el bienestar. Únete a este movimiento. Quilimo. El agua cuenta una historia única que cobra vida en cada gota y se hace realidad en los ríos y cuencas de nuestra tierra. En ese escenario, los agricultores se convierten en protagonistas, impulsando proyectos que transforman la gestión del agua en sus comunidades. En un mundo marcado por la crisis climática y la escasez hídrica, en Quilimo nos comprometemos a transformar el valor del agua en la producción de alimentos, guiando a empresas y agricultores hacia un mundo donde la disponibilidad de agua sea una realidad para todos. Quilimo es acción. Conectamos actores que invierten en seguridad hídrica con agricultores que cuidan el agua de las cuencas más críticas del mundo, optimizando el uso del agua en la producción agrícola y acompañando a las empresas en su camino para ser agua positivas. Actuamos de manera colectiva para construir un futuro donde el agua esté disponible para las comunidades, los ecosistemas y el desarrollo económico. En Quilimo, lideramos el camino hacia un futuro agua positivo, donde el agua es una fuerza impulsora del desarrollo y el bienestar. Únete a este movimiento. Quilimo. Hola, hola, muy buen día a todos y bienvenidos a una nueva Water Talk. En este espacio siempre tenemos grandes invitados y en esta ocasión también amigos, como lo son Tamara Longo y Francisco Bonilla, quien en un momentito le voy a dar la palabra para que se presenten. Antes de comenzar, nuevamente me presento. Mi nombre es Paola Flores, soy Climate Adaptation Manager para Quilimo en México. Y Quilimo lo que hace, además de brindar estos espacios en los que empezamos a hablar y crear más conciencia del agua, también conecta productores que están interesados en cuidar el agua dentro de las cuencas más estresadas de México y Latinoamérica con empresas que están comprometidas en invertir en seguridad hídrica. Y sabemos que cada vez más empresas están hablando de agua, cada vez hablamos más de agua y por eso es importante hacer estos eventos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la transformación empresarial en la gestión del agua es importante y relevante. También me atrevo a decir que va a ser una plática muy inspiradora porque tenemos dos ponentes que les gusta hablar de ética empresarial, de temas más holísticos y que seguro nos van a enseñar un montón. Entonces, empecemos. Primero me gustaría darle la bienvenida a Tamara. Tamara, muchas gracias por sumarte a esta Water Talk y si nos podrías platicar un poquito de ti para que el público de Quilimo te conozca. Claro, muchísimas gracias a Quilimo y a todo el equipo por permitirme compartir de este tema que me apasiona muchísimo hoy con ustedes. Yo soy Tamara Luengo, soy fundadora de Acueducto, es una consultoría en temas de agua y sustentabilidad hídrica para empresas e industrias. Eh, de formación soy ingeniera civil, hice mi maestría en gestión de recursos hídricos en el IMTA y bueno, empecé mi carrera profesional en el sector público, después estuve un tiempo haciendo ingeniería en temas de agua para después dedicarme a temas más
puros de gestión del agua aquí en la Ciudad de México. Y bueno, he estado también en organizaciones civiles en temas de agua para terminar arrancando mi propia firma independiente el año pasado. Y bueno, me congratulo de considerarme una buena aliada de Quilimo, o al menos una aliada de Quilimo. Entonces, encantada de estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Y también bienvenido, Francisco. Para la audiencia, Francisco tiene un lugar especial en mi corazón porque fue uno de mis sinodales para mi primera tesis de maestría y un gran experto en temas holísticos, ambientales y de agua. Entonces voy a dejar también que se presente él. Bienvenido, Francisco, y gracias por estar aquí. Gracias por tus finas palabras, Paola. Buenos días. Me presento y agradeciendo la invitación, un servidor Francisco Bonilla. Soy especialista en temas de agua y energía renovable, particularmente la parte fuerte del agua. Yo he dedicado mi vida a hacer proyectos de tratamiento biológico de agua residual y modelos de reuso de agua tratada, desde tomar el agua negra como fuente para usarla para riego, para usarla como reuso sanitario. También hemos sido pioneros en repotabilizar agua tratada. Soy fundador de la Universidad del Medio Ambiente, en donde tuve el gusto de conocer a Paola, y ahí en el campus de la UMA tenemos un sistema de repotabilización total que da la vuelta en circuito cerrado. Tengo maestría en alta dirección y maestría en proyectos ambientales de la UMA, y entre otras cosas también somos consultores en estrategia general de proyectos ambientales y de modelos estratégicos para el uso integral del agua. Y finalmente soy docente en la Anáhuac Norte, en la Universidad de Anáhuac Norte, enseñando en la Facultad de Responsabilidad Social, enseñando proyectos de agua y energía, y en la Facultad de Ingeniería, enseñando modelos integrales de agua, tratamiento de agua y manejo de residuos. Pues encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias a ambos. Y antes de comenzar ya de lleno con el tema de transformación y los puntos claves que vamos a hablar el día de hoy, hacer una recapitulación de lo que hemos visto en Water Talks anteriores. Hemos hablado sobre la crisis del agua, el cómo podemos abordarla. Y en base a esa crisis hablábamos mucho de algunos temas como son la calidad y la disponibilidad de la misma y qué acciones podíamos tener. Hablamos mucho de acciones colectivas, cómo se podía trabajar con distintos stakeholders. Y hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar mucho en un término que también es importante para el agua, varios términos, pero en especial todo enfocado a la gobernanza del agua, porque es importante meterla dentro de la conversación. Y pues con eso me gustaría comenzar, ¿no? Primero preguntarles qué es la gobernanza cuando hablamos de agua. Del aire me platicaban acerca de cómo influye esto en la ética empresarial. Entonces, si pudiéramos comenzar con eso, ¿no? Si gusta, Francisco. Este, Me gustaría antes tomar un minuto breve para Claro que que sí. viniéramos una visión común de la ética, ¿no? Porque la ética Claro que sí. se puede volver muy subjetiva. Y ya voy a hablar un poco de la visión de la ética desde cómo la entendemos en la Universidad del Medio Ambiente. Y de ahí mi propia idea de la ética. En realidad, la ética podríamos definirla científicamente como el estudio consciente del impacto que tienen nuestras decisiones cotidianas y empresariales. O sea, el impacto que tienen en el medio ambiente, en la sociedad y en las cadenas de valor. Entonces hay una premisa fundamental que diría que no por ser buenos hacemos cosas buenas. Yo creo que esa es una gran deformación de nuestra sociedad hoy, que pensamos que simplemente por decirnos buenos y éticos, pues ya lo que hagamos se desprende de cosas buenas sin ponernos a pensar en las consecuencias en todo el sistema que nos rodea. Y entonces finalmente definiría yo la ética de forma subjetiva como la búsqueda del bien común, maximizando los impactos positivos, minimizando los impactos negativos o eliminándolos, y definiendo el bien común como ese espacio entre nosotros. Entonces, habiendo dicho estas tres cosas, creo yo que si definimos como la ética es lo que cuida y construye
las reglas de convivencia armónica, pacífica y regenerativa, es decir, de producción de abundancia en el espacio entre nosotros, en el espacio que hay entre los derechos de uno y los derechos del otro, porque ese es el bien común que ambos del que ambos vamos a prosperar. Entonces la gobernanza se vuelve fundamental, porque o sea, la gobernanza es un asunto ético, porque se trata de cuidar el bien común para que a partir de ese bien común todos podamos prosperar, ¿no? Entonces, finalmente menciono lo contrario, ¿no? Que sería lo que el economista ambiental de Garrett Hardin, paz descanse, describía en su libro La tragedia de los comunes, que cuando muchos comunes explotan un bien común y no le ponen reglas de explotación, cada uno de esos actores va a tender a maximizar su beneficio en el corto plazo, sin importarle las consecuencias de esa explotación en el largo plazo. Entonces, si no hay una gobernanza en el bien común, ocurre que todos los actividades como para el explotan sobre su beneficio sin que tomen en cuenta las consecuencias que tienes en el largo plazo, ¿no? Y eso se traduce en contaminación, sobreexplotación de acuíferos, inequidad del acceso al agua, deforestación, etcétera. Claro, que son estos problemas ambientales que vamos viendo y que es bueno ponerlos en un marco, porque más adelante vamos a ir hablando de justo este rol que tienen las empresas en ser conscientes de esto que comentas, cuál es su rol en esta tragedia de los comunes, cómo pueden ayudar a resolverla. Tamara, ¿te gustaría añadir algo en esta primera sección? Sí, totalmente. Estoy súper, súper alineada y de acuerdo con lo que nos comparte Francisco. Creo que la ética es el driver principal de lo que veo en una revolución de la cultura del agua, ¿no? A mí me gusta mucho hacer esta distinción y ahorita quiero aterrizarlo al tema empresarial y al tema más corporativo, pero a nivel individual, frecuentemente en temas de agua se comparte esta cultura del agua o educación del agua de, bueno, debes de bañarte rápido, debes de lavarte los dientes con un vaso, usa una cubeta, etcétera. Y esto acota el entendimiento del cuidado del agua a la regadera, ¿no? Mientras que la ética del agua se sale de la regadera, ¿no? Y se infiltra a todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, cuando empujamos el tema del cuidado del agua hacia lo individual, doméstico y hacia la regadera, pues pensamos que somos las mejores ciudadanas cuando nos bañamos en 5 minutos, ¿no? Mientras que podemos llegar a nuestros campos laborales a tomar decisiones que no están en favor de la sustentabilidad hídrica o de la ética hídrica, ¿no? En cambio, si compartimos una noción de ética en todos los aspectos, que va más allá de lo individual y doméstico, no le queda duda a una persona cuando tiene que invertir en su negocio en algún tema de reuso como los que Francisco nos compartía, ¿no? O sea, cuando ya estás en el momento de toma de decisiones, no te queda ninguna duda de cómo actuar cuando tu ética hídrica está fuerte y arraigada y en consideración al bien común, como decía Francisco. Entonces, esa es la forma en la que yo lo veo. ¿Y qué pasa? Cuando ya nos vamos de decisiones individuales a decisiones institucionales, empieza a cobrar una relevancia muchísimo más grande, ¿no? Y se empieza a entretejer con temas que trascienden la cultura del agua y que se infiltran en el quehacer cotidiano de las empresas y las instituciones y que entonces empieza a ponerse sobre la mesa cuestiones de inversiones, cuestiones de políticas empresariales, cuestiones de lineamientos, de reglas de operación, de muchas cosas que ya empiezan a tomar forma, ¿no? Pero nace de la ética, no nace del cuidado. Y eso es algo que he visto y que he visto que hemos tomado un mal camino en la comunicación de la cultura del agua, porque la hemos enfocado hacia la cultura y hacia la educación y hacia el cuidado muy doméstico, muy individual y hemos perdido de vista, siento como sociedad, y principalmente en países como México, hemos perdido la brújula de, pues, hacia la ética, hacia la gobernanza, hacia la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, tiene una estrecha vinculación con el quehacer de una empresa. Claro, y de hecho voy a tomar tu referencia, tu analogía de
cómo nos enfocamos más en el cuidado individual hacia la regadera, porque tiene mucho sentido cuando empezamos a hablar de la ética empresarial, la gobernanza empresarial del agua, porque es muy común que los primeros proyectos de las corporaciones al tema de agua empiecen en sus operaciones. Entonces, si hacemos esta analogía entre la regadera del individuo y la regadera de las corporaciones, diríamos que es común que empecemos por las operaciones, lo cual está súper bien, pero la gobernanza, y como lo mencionaba tanto Francisco como Tamara, va más allá de mis operaciones, ¿no? Es cómo empiezo a ver cuál es mi impacto como empresa y salgo de esa regadera para entender cómo están los actores alrededor de la cuenca, qué rol me toca y con quiénes tengo que empezar a negociar para que este recurso hídrico pueda no solamente lograr la sustentabilidad de mis operaciones, sino de con quién comparto el espacio, ¿no? Y entonces creo que ahí vamos a empezar a hablar más sobre el tema de gobernanza empresarial. Ambos tienen mucha experiencia también en esta consulta, ¿no? O sea, son consultores para llevar a las empresas a desarrollar esta gobernanza, a desarrollar estos proyectos. ¿Nos pueden hablar más de eso? O sea, ¿cómo llevan a las empresas y cómo generan esta cultura hídrica para empezarla a hablar también a estos temas más de regeneración? ¿No? ¿Quién guste comenzar? Adelante, Tamara. Gracias. Pues como lo hemos abordado desde Acueducto, es dentro del entendimiento de que tener o no tener agua ya no es suficiente para una empresa, ¿no? Pienso que un entendimiento que ya empezó a dejar de ser vigente de los riesgos hídricos de una empresa basándolos en simplemente tener o no tener agua, es decir, cómo el agua puede afectar la continuidad de las operaciones simple y llanamente en su existencia, ¿no? Ya es, a mi punto de vista y el de nuestros aliados y socios en Acueducto, ya es un pensamiento que está quedando en el pasado, ¿no? Y hay que pensar en los riesgos hídricos como un todo, como un, como un tema que va desde la disponibilidad, por supuesto, ¿no? No es que simplemente ya se elimina ese pensamiento, sino que se evoluciona a pensar en que un riesgo hídrico es la disponibilidad, el suministro, pero también la ética y la legitimidad de ese suministro, ¿no? Además de todo lo que decía Pau hace un momento, ¿no? La eficiencia de sus operaciones y también qué hacemos con esas aguas, cómo le damos circularidad, cómo revalorizamos las, las aguas residuales, que seguramente Francisco nos va a platicar un poquito de su experiencia ahí. Pero bueno, desde Acueducto estamos abordando el tema desde la integralidad, ¿no? Desde la regulación, desde la normativa y por supuesto desde la legitimidad del agua. Algo que a muchas empresas les preocupa es el tema del abastecimiento y entonces acotan su posibilidad de acercarse al agua a, bueno, el agua más económica y más fácil de abastecerse, que comúnmente en México son las pipas, ¿no? Las pipas de agua. En otros países les llaman camiones de agua, carrotanques, etcétera, para quienes nos acompañan de otro país de Latinoamérica. Entonces, estas pipas de agua en México comúnmente no necesariamente coincide el uso final del agua, por ejemplo, un uso industrial, con el uso, con el título y los permisos que tiene ese título, ¿no? Entonces, en acueducto consideramos que esto es un uso ilegítimo del agua, ¿no? Porque se usa agua agrícola para un fin industrial y entonces está fuera del marco de la ley y pues por supuesto que contribuye a lo que llamamos el mercado negro del agua en México, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, viéndolo desde un entendimiento totalmente simple y pragmático, pues necesitas agua, tienes agua y esa agua es económica y es accesible, pero visto desde una nueva ética del agua, pues no es un uso ni ético, ni legítimo, ni legal, ¿no? Entonces, abordamos el tema desde esa perspectiva, ayudando a las empresas a repensar
su suministro desde una mirada ética y por supuesto desde una mirada que permita reducir los riesgos regulatorios y riesgos legales que este suministro implica, ¿no? Es un ejemplo el de las pipas, ¿no? Como este ejemplo lo podemos traducir a otros ámbitos, pero sí pensando en, ok, tener o no tener agua, la eficiencia, la circularidad es un tema que se aborda muchas veces con tecnología, pero el tema regulatorio ya empieza a tener riesgos de compliance para las empresas, de cumplimiento interno, de cumplimiento de normativas internacionales y ya empieza a volverse un tema más actual, ¿no? Y más de mayor interés para las empresas. Claro, y también comunitario, ¿no? Al final del día, en lugares donde compartes este espacio, el cómo usa cada uno de los actores que están ahí el agua empieza también a cobrar bastante relevancia. Muchas gracias, Tamara. Francisco, ¿te gustaría añadir algo a lo que comenta Tamara? Tu experiencia, la experiencia de la UMA, cómo hacen este acompañamiento? Mira, me gustaría comentar dos cosas importantes. Una, así como punto de partida, yo estoy convencido en optimismo de que, o sea, el problema del agua que enfrentamos como sociedad, pues, en lo global y como humanidad es muy grave y severo. Sin embargo, a pesar de lo delicado y fuerte del problema, creo que es de los problemas más fáciles de solucionar. O sea, en el medio, no, o sea, no es mañana, pero sí fácil, en 10 15 años, a lo largo del trabajo de esta generación, yo creo que podríamos o sea, construir una nueva forma de relacionarnos con el agua, porque el agua está presente en todo, simplemente nada más está lugares y presente, pero tenemos tecnología para transformarla de una presentación a otra y que pueda ser utilizable por nosotros, como nuestra pero la forma en que nos hemos interrelacionado con el agua en los últimos 200 años, tal vez en México, los últimos 400 años en la ciudad, o sea, en la Ciudad de México tenemos una relación de amor y odio con el agua. Entonces, eso lo que nos lleva es que realmente no le damos valor al agua, o sea, no valorizamos la importancia que el agua tiene. ¿Y por qué digo esto? Pongo el ejemplo que sea Tamara de las pipas, o sea, el absurdo civilizacional. O sea, por un lado, o sea, no, inundamos el medio ambiente con plásticos y microplásticos, comprando botellas de agua para tomar agua de naturaleza segura. Y pagamos una fortuna por ese costo por metro cúbico que tiene una botella de agua, ¿no? O sea, a lo mejor un ciudadano promedio en la Ciudad de México paga cuando 10 pesos el metro cúbico de agua entregada en la red, pero si la compra en pipa le va a pagar 180 pesos el metro cúbico, y si la compras en botella de agua vas a pagar como 10,000 pesos el metro cúbico. O sea, no hay una proporcionalidad a lo que estás pagando. Pero el tema de las pipas tiene otra, sin razón, el tema de las pipas que se ha vuelto común en la Ciudad de México, para los que no están escuchando de otros lados que no son la Ciudad de México, pues como tenemos sobreexplotados los mantos acuíferos y tenemos agua desde Cutzamala, pues no alcanza el agua y hay pipas que sacan de manantiales o de pozos y la andan llevando de un lado para otro, particularmente este semestre de sequía, el movedero de agua en pipas se desgasta, pero si por un segundo reflexionamos, que por un lado estamos dispuestos a comprar agua carísima en agua embotellada, pero por otro contratamos pipas que nos dan como si fuera la salvación a tener agua, pero no pasa ningún control de calidad. Entonces, en realidad no tenemos idea de qué agua, hoy en esta inundación de pipas, de comercio de pipas, no tenemos idea de qué tipo de agua nos están entregando, porque al menos los organismos operadores tienen que cumplir una normativa, pero los que nos entregan las pipas no. Y entonces, pues esto nos denota una ignorancia absoluta. Entonces lo que estoy yo convencido en mi experiencia personal, Paola, es que toda esta sinrazón que describo, o sea, esta relación de amor y odio que tenemos con el agua, nace en que no le damos valor. Y es muy difícil entrar desde la conciencia. Son muy pocos los que desde la conciencia empiezan a actuar. Yo creo que la gran madre de todos los cambios es la escasez, y desde la escasez, es lo que yo he vivido en carne propia, y desde la escasez es donde las personas empiezan a moverse
y es donde puedes empezar a hablar, a explicar las relaciones que hay entre el individuo y el todo, y entre tu actividad productiva y el todo, y donde poder entender que sí, o sea, sin agua no hay viabilidad en la cadena de valor. Y a partir de ahí es donde se empiezan a reconstruir las soluciones. Creo yo que la cultura del agua es algo que hay que estar empujando en foros como este, en conferencias, en libros, etcétera. Un porcentaje menor de la población o de los tomadores de decisiones lo tomarán por conciencia, pero la gran masa crítica de personas que necesitamos que lo tomen en serio lo van a hacer solo hasta el momento que llega la crisis. Y en el momento de la crisis es el momento en donde aquellos que pudimos empezar a trabajar desde antes, debemos ser capaces de ya tener creado un marco de soluciones y de haber experimentado con los, como se le llaman en inglés, los early adapters, para poder entonces, en el momento en que la masa crítica agarre aceleración, pues poder ya tener respuestas como ahorita a la escasez, ¿no? Claro. Cierro nada más con un último ejemplo. En la UMA repotabilizamos el agua tratada, o sea, de agua negra, pasa por una planta de tratamiento biológica, sale agua tratada y de ahí, bueno, con filtración avanzada más osmosis inversa, la repotabilizamos y la regresamos al ciclo, ¿no? Hace 10 años eso se veía locura, y yo he trabajado 4 años en varios proyectos, particularmente en Los Cabos, para hacer este ciclo cerrado en un lugar donde no había agua, y las resistencias a vencer han sido de todos los ingenieros que participan en el proyecto, ¿no? Y ahorita, de enero para acá, que se desató la crisis en la Ciudad de México, tengo ahorita como 5 proyectos en ejecución de repotabilización de agua tratada, porque la crisis llegó y las personas dijeron, no, yo no me quedo sin agua, ¿cuál es la solución? Quiero que hagan lo que hacen en la Universidad del Medio Ambiente, ¿no? Claro. Claro, claro, ¿qué es esto que dices? Que igual la verdad es que también pasa con el tema de acciones colectivas o lo que hace Quilimo también, ¿no? Es como que a veces son cosas que no suenan tan tangibles y dices, bueno, pero ¿estos qué les pasó? Y ya cuando las cosas se empiezan a premiar, dices, bueno, yo también quiero ser de estos de que antes preguntaba qué les pasó, ¿no? Entonces es muy interesante lo que nos comparten los dos. Varias de las personas que nos acompañan hoy justo también están dentro de una empresa o quieren empezar a poder tener este tipo de, empujar este tipo de conversaciones, ¿no? Dentro de las organizaciones en las que están. Si nos podamos un poquito ya a la práctica, podríamos empezar a crear como este marco de, yo soy una empresa que quiere empezar, ¿por dónde empiezo en temas de gobernanza? ¿Cómo empiezo a crear este marco y cómo lo voy a empujar? ¿Qué soluciones existen? Si nos pueden ir guiando por ese camino, creo que sería muy, muy beneficioso para quienes nos escuchan hoy. Claro, bueno, a mí me encantaría escuchar a Francisco ya en temas más tangibles de reuso, porque es un tema que a mí también me apasiona, pero yo les quiero compartir un poquito sobre lo que hemos estado viendo de ese acueducto. Yo le diría a quienes nos escuchan, a quienes están a cargo o participan en una empresa, que el primer paso a dar es comprender tu agua, ¿no? Y comprender cómo tus colaboradores se vinculan con el agua, ¿no? Frecuentemente se ve que a veces a nivel gerencial se tiene un entendimiento muy propio y muy legal del agua, y este entendimiento no se logra infiltrar lo suficiente al quehacer del personal operativo, ¿no? Entonces es más fácil, más eh, pues sí, más fácil de tomar decisiones que están en perjuicio del agua, ¿no? Como apagar la planta de tratamiento o alterar las muestras de la planta cuando viene la autoridad, ¿no? No digo que sea una práctica común, pero sí he visto que es una práctica frecuente que por supuesto que yo veo con muy malos ojos, ¿no? No invito a quienes nos escuchan a hacer este tipo de cosas, sino más bien diagnosticar no solamente cómo es, de dónde viene nuestra agua, cómo estamos impactando a los territorios y a las comunidades que hospedan a nuestras empresas, porque sí lo veo así, o sea, hospedan las operaciones de nuestras empresas, y conocer muy bien cuáles son estas relaciones de agua con los territorios, con las comunidades.
pero también al interior, ¿no? ¿Cómo está la eficiencia de nuestras operaciones? ¿Cómo están la eficiencia de nuestros equipos? Y ir bajando este diagnóstico, este análisis, este entendimiento del agua a estos vínculos de los colaboradores y el personal hacia el agua, ¿no? Para poder entonces trazar una hoja de ruta mitigando los riesgos de cada uno de estos componentes que es la gestión integrada del agua, ¿no? Y con ese plan de ruta, por supuesto que esté respaldado por indicadores, que esté respaldado por metas muy concretas, pues cobra sentido la implementación de tecnología. Yo pienso que primero está el entendimiento, primero está la construcción de la ética y ya muy fácilmente la tecnología toma su lugar, ¿no? Pero pensar en invertir antes de comprender el rayo X, así los rayos X y la radiografía de cómo está la operación de nuestra empresa, creo que puede resultar en inversiones que no necesariamente tengan un impacto positivo o un impacto a corto plazo, ¿no? Mientras que si lo pensamos al revés, primero de adentro hacia afuera, comprender cómo están las operaciones del agua, eh, prácticamente las inversiones y la tecnología en la que resulten estas inversiones va a ser muy evidente, ¿no? Va a ser muy evidente y por supuesto que también de la mano de especialistas como Quilimo, como Francisco, como su servidora, pues va a tener mucho sentido qué tipo de tecnología o qué tipo de inversión haya que hacer, ¿no? Pero yo empezaría por ahí, por diagnosticar, por analizar y por comprender cómo estoy, cómo está mi equipo y cómo está mi empresa en su bueno, en el territorio que, que la albergan, ¿no? Pero me encanta esta parte de hacer parte a los colaboradores, hacer parte a la comunidad que está alrededor, porque justo empezamos regresando a la analogía de la regadera, empezamos a salir de ahí y también creo que es más sencillo que sea un proyecto no solamente del área de sustentabilidad o que sea un área del área ambiental o de quien lo esté empujando, sino que sea realmente de toda la corporación y desde ahí empezamos a poder construir algo que tenga un impacto mucho más grande, ¿no? Porque al final del día a todos nos gusta hacer cuestiones de las que fuimos parte desde un inicio. Entonces, creo que es muy interesante esto que nos comentas, Tamara, de cómo crear una cultura desde el entendimiento de cada una de las personas y de los stakeholders que forman parte de nuestra gobernanza hídrica. Sí. Francisco, ¿quisieras añadir algo más? Sí, sí, sí. Mira, yo pienso que siempre lo he pensado, o sea, el punto de partida es la filosofía, o sea, la filosofía de la gestión, ¿no? O sea, es cómo ves el mundo y cómo entiendes el mundo. Y, y creo que en el mundo del agua, nuestro gran problema, o sea, bueno, en el mundo de los seres humanos, en su relación con el agua, es que primero la damos por sentado y dejamos de darla por sentado hasta que ya no existe. Lo segundo es que no le damos un valor al agua, o sea, nuestro único concepto de valor en el agua es económico, pero no vinculamos el valor del agua respecto de lo que implica en nuestra propia viabilidad y en nuestra propia supervivencia. Entonces, creo que donde está el gran talón de Aquiles de hoy, del modelo de actuar de todas las organizaciones y empresas, particularmente de cuño occidental, es que les falta en sus modelos de pensamiento y de filosofía de la gestión, es entender el mundo de una forma de sistemas. Porque entonces entender el mundo con pensamiento sistémico implica entender que no solo eres parte de un pedacito, sino de un parte del todo. Y desde ese entendimiento, y no se trata de decir poéticamente, es que soy parte de un todo más grande, es entender dónde están los puntos de riesgo y vulnerabilidad en donde está la interacción de la empresa con el todo. Entonces voy a poner cuatro ejemplos muy concretos. Eh, Pienso yo que la solución a los problemas del agua tiene como que cuatro grandes ejes de acción muy concretos o cuatro grandes campos de acción y en donde dependiendo la naturaleza de cada negocio, pues tiene
puede tener que ver en uno, dos, tres o cuatro de estos campos de acción. Uno de ellos, para mí es fundamental, para mí creo que el más importante, tiene que ver con la restauración ecosistémica, es decir, con proteger, cuidar, restaurar y expandir los ecosistemas, porque los ecosistemas son las fábricas de agua. Y de ahí me voy a una relación muy puntual. O sea, la primera restauración ecosistémica es que las descargas de cualquier actividad productiva humana, o sea, sean limpias. No, ir mucho más allá de cumplir la norma, porque la norma te permite una variabilidad de contaminación en el agua, ¿no? Si el agua estaba limpia, hay que regresarla limpia, porque de ahí la tomamos posteriormente o la toman otros actores del sistema. Entonces, acción número uno, o sea, el tratamiento de agua, de entrada para regresar el agua al sistema limpio, implica que la empresa puede vivir un sistema limpio. Ahora, la acción número dos, que es creo que para mí de las más importantes, tiene que ver con la tecnificación del riego y la agroecología, porque el 80% del agua de la humanidad se utiliza en producir comida. Y entonces, en la acción la tecnificación del riego tranquilamente baja la mitad del consumo de agua contra las prácticas tradicionales de riego rodado. Y si además de eso viene acompañado de producción de suelos vivos, que son esponjas vivas que retienen el agua, que eliminan agroquímicos, que evitan los agroquímicos, la contaminación difusa de los cuerpos de agua. Y eso viene además acompañado gradualmente de una transición a poner muchas especies en un solo territorio y no solo una sola cosa extensiva masivamente, que eso también daña el ecosistema, no permite la recarga de acuíferos y contamina el agua por el uso extensivo de agroquímicos. Bueno, entonces la agroecología y la tecnificación de la agricultura es otro gran mundo en donde se puede impactar el 80% del agua. Quien me esté escuchando, que vive en el mundo de la agroecología, ahí está el camino. ¿Por qué? Porque si este camino no se sigue, o sea, lo que hoy se ha demostrado es que en siglo y medio hemos abatido el 75% de las reservas de los acuíferos, que es de donde se saca el agua para regar. Y entonces en 25 años pueden llegar a cero. Entonces, dentro de 25 años, si eso llega a cero, implicará que todos los que producen comida pues van a tener que adaptarse con el ciclo natural. Entonces, mejor hacerlo desde ahorita, tecnificando la agricultura y creando sistemas que produzcan agua. El tercer gran eje tiene que ver, desde mi punto de vista, con aprovechar el agua del cielo, o sea, es aprovechar el agua del cielo para en época de lluvias, poderla convertir potable y la que sobre regresarla a los ecosistemas tanto superficialmente como subterráneamente, infiltrándola. ¿Por qué? Pues porque en un siglo hemos sacado la cuarta, repito, tres cuartas partes de todo el agua que estaba en el subsuelo. Y para mí la cuarta y más práctica, que es la que tiene que ver con todas las actividades urbanas e industriales, que es el otro 20%, es el agua que ya está en el sistema, mantenerla fluyendo en el sistema. Es decir, el agua que está en el sistema, para mí el nombre del juego en un futuro urbano se llama reuso parcial y reuso total. ¿Por qué? Porque esa agua está en el sistema. Si podemos estar dándole vueltas, vueltas, vueltas en todas sus modalidades al agua, implica menos dependencia del agua externa y implica menos costos en la adquisición del agua, menos riesgo en las cadenas de valor y implica disminución de la vulnerabilidad en, en las operaciones. Esto va de la mano de la eficiencia, ¿no? Pero, o sea, de eficiencia es disminuir el consumo del agua. Entonces, yo creo que con estas cuatro así acciones bien, bien concretas es por donde va el camino. O sea, con la tecnificación de la agricultura podemos bajar el 50% del consumo mundial del agua en producción de comida, que es el 80%, o sea, ahí va un trancazote, ¿no? Con el reuso así generalizado, nada más entre sanitarios, podemos bajarle al 50% el consumo del agua. Y con el aprovechamiento pluvial podríamos bajarle tranquilamente 5 doceavos, o sea, 5 meses de lluvia por cada año. Pero eso es el 42%. Si le sumas, de trancazo podríamos bajar el consumo del agua y el uso del agua civilizacionalmente como 60% en menos de una generación, pero todo va de la mano en reconocer muy concretamente el valor que tiene el agua. Y finalizo mi comentario. Hay un libro que se llama Collapse, dice cómo las sociedades, estudia el colapso de sociedades del pasado y estudia bien interesante el colapso de los mayas. Y el colapso de los mayas se originó en un cambio ecosistémico, cambiaron la selva por monocultivo de
Bueno, por cultivo de maíz, o tierras de calabaza, o sea, pero el maíz es una especie más de estepa, más de pradera y no es de selva. Al sustituir la selva, perdieron la capacidad de producir agua y infiltrar agua al subsuelo, y en el momento que vino una sequía prolongada, no tuvieron capacidad suficiente de producir comida ni acceso al agua de los acuíferos porque no tenían agua para sacarla. Y eso es lo que causó pues, una serie de disturbios sociales que se volvieron colapsos, que se volvieron desórdenes, que se volvieron guerras y que terminaron colapsando toda la civilización maya. Súper interesante. La verdad es que voy a tratar de resumir. Mira, nos queda un poco de tiempo y vamos a contestar un par de preguntas. Lo que nos compartieron tanto Francisco como Tamara. Si me falta algo, por favor, ambos complementenme. Pero vamos a cerrar esta sesión hablando que hoy hablamos de cultura del agua, hablamos mucho de gobernanza, cómo es parte también de los riesgos hídricos, el rol que juegan estas empresas en entender estos riesgos de gobernanza y cómo los pueden solucionar y los pasitos que podríamos ayudarles a tomar, que obviamente va a depender de la zona en la que estén, el grado de, el tipo de negocio, el grado de impacto, pero bueno, más o menos es una guía, es invertir en este análisis de riesgos y entendimiento del espacio en el que están, ¿no? Desde entender realmente cuál es el rol a nivel sistémico, también entender cómo su empresa y sus colaboradores se relacionan con el agua para desde ahí poder empezar a identificar ya la parte de solución. Y en la parte de soluciones, bueno, tenemos el poder invertir en tecnología, tenemos la parte de restauración ecosistémica, la parte de captación y la parte de mantener el agua que está en el sistema, ¿no? Y por ende también en tecnología estamos hablando también de el riego y la agricultura. Entonces, con eso podríamos acotar nuestra sesión de hoy. Si gustan añadir algo adicional, tanto Tamara como Francisco, y si no, nos vamos a la parte de las preguntas. Adelante, Tamara. No, 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 de acuerdo totalmente con la síntesis, Pau, y también muy de acuerdo contigo, Francisco. Realmente que me siento muy identificada con lo que nos compartes hoy. Yo también veo en el reuso y en el reaprovechamiento de las aguas el tesoro más grande que tiene la civilización humana hoy en día, ¿no? Porque es una gran fuente, por supuesto, de agua, de información, ¿no? Podemos saber muchas cosas de la salud de la gente a través de las aguas residuales y de muchas otras cosas más, y es una fuente también de energía, ¿no? Entonces yo pienso que en las aguas residuales está el tesoro del siglo XXI, el más grande tesoro del siglo XXI. Pero bueno, buena síntesis, Pau, gracias. De mi parte está súper. Súper. Pues, Creo que nada más me faltó añadir que el problema del agua es solucionable y eso también es muy bueno que lo hablemos en estos espacios porque a veces escuchamos tantas cosas tan fatalistas que no nos mueven a la acción y estos espacios son para movernos a la acción y escuchar de personas como ustedes que esto se puede hacer con estos pasos de los que estamos hablando, creo que es bastante inspirador. Em, Ahí, Francisco, no sé si quieres añadir algo, si no me voy a las sí, preguntas que tenemos por añado acá. muy rápido para pasar las preguntas nada más. Yo quisiera hacer Súper. una síntesis. Pienso yo que, uno, tres cosas muy puntuales. No, el problema del agua que hoy vivimos radica en que nuestros modelos son lineales. Y entonces nuestro modelo económico globalizado es extractivo y lineal. Extrae, usa y tira. Y entonces el reuso del agua o el aprovechar el agua no solo es el reuso per se, sino significa cambiar una cultura de círculo para que entonces la cultura de círculo significa no tener que tomar recursos de afuera hasta que hayamos maximizado el uso de interno. Y lo segundo, y para mí el más importante, y no quiero que pase desapercibido, tiene que ver con que el nombre del juego, creo yo, de la supervivencia de las sociedades, de su viabilidad en el largo plazo, se llama servicios ambientales. Por eso la restauración de los ecosistemas es crucial. Una gran omisión de la civilización es que no reconocemos el valor que tienen los sistemas vivos de forma práctica, pragmática y tangible para nosotros.
en el momento en que reconozcamos el valor que tienen los sistemas vivos, desde algo tan humilde como una abeja hasta algo un poco más evolucionado como las aves, los mamíferos, o algo más complejo como un bosque y una selva, cuando entendamos ese valor, podremos entender que somos parte de la naturaleza y que es la naturaleza la que nos brinda servicios para vivir, entre ellos el agua. Y finalizo diciendo que si cambiamos eso, lo que al final se traduce es que podemos salir de un escenario de apocalipsis a un escenario de prosperidad y potencial y abundancia. Muchas gracias, Francisco. Tenemos una consulta específica para Tamara. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección que dice Q&A, para aquellos que están sumados en esta sesión. Em, Tamara, si nos puedes compartir un poco, bueno, hablaste ya de los riesgos, de la disponibilidad y el tema legal, pero ¿en dónde se podría consultar más información sobre, o sea, si yo soy una empresa y quisiera consultar más información en tema de legislación, ¿dónde sería un lugar para comenzar? Esa es una de las preguntas que nos hacen por acá. Depende del país donde estés, no sé, seguro acá nos acompañan personas de todas partes de la TAM. Entonces, bueno, pensar en la legislación que aplica a nivel federal, estatal y local, pero también pensar en las regulaciones de todo tipo que le aplican a tu empresa, ¿no? Por ejemplo, la legislación de la Unión Europea cada vez es más estricta en muchos aspectos, y que solicita que no solamente la empresa, sino la cadena de valor esté en cumplimiento. Entonces, tal vez a tu empresa le aplica normativa que no solamente le aplica a tu país, ¿no? Y porque tal vez eres parte de una cadena de valor, o seas parte del corporativo al que le aplican estas normativas, ¿no? Entonces, y también pensar en regulaciones de los estados o pues sí, del estado en general, pero también la normativa o los lineamientos que la empresa se pone a sí misma, ¿no? A nivel corporativo o a nivel súper local y súper unitario, ¿no? Y pensar también cuáles son estas reglas no escritas del lugar que te alberga, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, pueblos originarios vean en el agua la casa de sus dioses, ¿no? O vean los dioses y las diosas en el agua, ¿no? No solamente su morada, sino también que el agua es una deidad. Entonces, si te ubicas en un territorio donde las comunidades tienen estos vínculos cosmológicos, pues evidentemente tu atención al agua tiene que tener esta sensibilidad, ¿no? Son las reglas escritas del Estado, las reglas escritas de tu empresa, pero también las reglas no escritas del territorio en el que te hospedas, ¿no? Y yo creo que eso es importante cuando pensamos en proyectos o en visiones como la de Equilimo, ¿no? Cómo llevar la sustentabilidad hídrica y el cuidado al agua afuera de las operaciones puntuales de tu empresa. Entonces, eso es algo en lo que también pienso, ¿no? No sé si haya otra pregunta para mí. Perfecto, muchas gracias, Tamara. Vamos con una pregunta para Francisco, con eso cerramos. Igual, Tamara, si nos puedes dejar tus datos en el chat para que quien quiera contactarte pueda contactarte si quieren las empresas comenzar a hacer estos análisis de gobernanza, lo pueden hacer con Acueducto. Em, Francisco, nos preguntan también como esta relación entre los actores que forman parte de este sistema, cómo la ves tú? O sea, ¿cómo crees que está actualmente? Y yo le añado ahí un poquito más para que nos vayamos inspirados, no solamente cómo ves estas alianzas que existen en este momento o la relación entre los actores que tenemos actualmente, sino cómo se pueden mejorar o qué cosas podemos hacer para trabajar más en sinergia para lograr mitigar estos desafíos de los que hablamos hoy. Mira, tratar de contestarte así espero no inspirar con mis palabras, pero
Yo hoy, en este momento, veo las cosas de esta manera. Creo que si por un segundo miramos desde una perspectiva de pensamiento regenerativo, viendo más allá del problema, o sea, lo que tienes es una comentocracia por todos lados, son especialistas en narrarte el problema, la crisis, el apocalipsis, etcétera, que es real, ¿eh? O sea, no voy a negar que no esté ahí. Pero el problema es que si te vuelves experto en el problema, pues te quedas en el problema. Lo que necesitamos es mirar hacia otro lado. O sea, mirar hacia, tratar de decir, ¿qué nos está diciendo ese problema? Ese problema, ¿qué realidad emergente nos está invitando a crear? ¿Cuál es el potencial que como sociedad tenemos hacia adelante del problema que estamos viendo? Y entonces, pienso yo que ahorita, o sea, todas las cosas que nos han traído hasta este momento, como sociedad, como humanidad, pues vivimos una sociedad extraordinaria con computadoras, iPhones, telecomunicaciones, aquí nos estamos viendo, todo. Sin embargo, la relación con el entorno que nos da cobijo, que es la naturaleza, y los recursos que nacen, que emanan de los servicios ambientales, como el agua, la forma en que nos interrelacionamos ya llegó a su límite. O sea, llegó a su límite de vigencia. Y entonces, más allá de que una crisis apocalíptica, es que la forma en que vivimos ya no es vigente y vamos a seguir siendo una población creciente hasta que, según los que saben, nos vamos a estabilizar como en 12, 15 mil millones de gentes. Ahorita vamos que volamos hacia 9.000. O sea, en esa transición de esta curva ascendente, o sea, sí, significa 9.000, 10.000, 11.000 millones de humanos consumiendo recursos. Yo no veo un problema sustantivo en la sobrepoblación. El problema es en los hábitos de las personas que habitan la Tierra. Y entonces, finalmente, pienso que lo que nos está tocando vivir, pienso que los próximos 25 años de, de la historia de nuestra civilización y de las sociedades van a ser definitivos en lo que pase para después. En los próximos 25 años, en esta generación vamos a sentar las bases de cómo va a ser la humanidad para adelante. Y creo que nos toca a nosotros la gran emoción, la gran aventura emocionante de aceleradamente construir los cimientos de una nueva civilización. Y entre otros, es una verdadera nueva cultura del agua. Y yo comenzaría por, eh, eh, por dejar en el corazón de quien nos escucha en los estudios de Masaru Emoto, que tiene una parte fumadísima que se le piró la cabeza, pero sus primeros estudios, en donde estudiaba cómo eran los cristales del agua, o sea, cómo era la conformación del potencial del agua a nivel molecular, expresado en las geometrías que formaban los cristales al descongelar agua, según el estímulo al que esa agua había estado expuesto, nos hace reflexionar que somos agua. Por lo tanto, si somos agua, necesitamos agua, hay que preguntarnos qué tipo de agua tenemos que beber, cómo la debemos de beber, con qué tipo de agua queremos producir nuestra comida, con qué tipo de agua queremos habitar los ecosistemas, cuánta agua queremos tener disponible para 9.000, 10.000, 12.000 millones de años, de humanos, perdón, y cómo nos queremos correlacionar con el agua. ¿Es ético tirar el agua puerca donde se nos antoje? ¿Es ético estar contaminando los cuerpos de agua y eutroficándolos con agroquímicos? Si vemos que eso tiene al final consecuencias prácticas que se regresan, pues estamos en el umbral padrísimo de construir una nueva modelo de civilización y modelos y tecnologías hay. Recomiendo dos libros para el que me escucha. Uno se llama Running Out of Water, se publicó en 2006, la autora es Susan Lill. Tiene un chorro de, de- tiene un chorro de casos de proyectos exitosos en el mundo, de reuso, de gobernanza, de valorización del agua, etcétera. Y este libro se acaba de publicar hace un año. Se llama Purify, se llama, ahora que sí, el reuso del agua salvará, ¿no? Creo que esos dos libros son una muy buena guía para el que quiere entender este mundo y hacia dónde está el potencial y dónde mirar esto con esperanza y hacia dónde encontrar ideas para empezar a trabajar desde nuestras organizaciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Creo que fue una de las pláticas más inspiradoras que hemos tenido, muy filosóficas y no esperaba menos de ustedes dos. La verdad es que he estado muy emocionada de escucharlos y salir de este webinar con la pila recargada y con el tema de que hay esperanza. Entonces, muchas gracias. También muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Tuvimos mucha interacción en el Q&A y no pudimos resolverlo todo, pero bueno, ya
tanto Francisco como Tamara pusieron ahí sus datos, pueden contactarlos. Y pues muchas gracias, gracias a todos por su tiempo y por sus palabras, Francisco y Tamara. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Francisco. Qué gusto. Gracias. Hasta luego. Chao.